Y el día de hoy vamos a ver quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una personalidad, pero también es Dios mismo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, la persona del Espíritu Santo y la deidad del Espíritu Santo. ¿Por qué no comenzamos orando y vamos observando nuestro texto? Gracias, Dios, por ser tan bueno, Señor, tan fiel, Señor, que tenemos tu palabra, Señor, que como lámpara, Señor, a nuestros pies nos guía, Señor. Y hoy queremos, Señor, hacer bien, Señor, poniendo nuestra atención en lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tu Espíritu Santo es en nosotros y, Señor, poder conocerte más. Y te ruego, Señor, que tú traigas una transformación a nuestro corazón y podamos reaccionar de acuerdo a lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Alrededor de este tema del Espíritu Santo, pues algunos, siendo nuevos creyentes, viniendo a los pies de Cristo no hace mucho tiempo atrás, pues muchos de nosotros a lo mejor no sabemos quién es el Espíritu Santo. Pero algunos otros quizás venimos de otras iglesias, donde el Espíritu Santo en esa iglesia se manifestaba de diferentes formas, no sé. Y creo que estando estudiando acerca del Espíritu Santo, hay dos formas en las que podemos acercarnos a este estudio y a esta serie. Algunas veces, y una de las cosas que nos impide entender bien quién es el Espíritu Santo, es acerca de todas las tradiciones que ya traemos, quizás de otra iglesia, quizás en nuestro cristianismo, quizás en nuestro caminar, quizás ya tenemos 10 años creyendo en Jesucristo, habiéndole entregado nuestro corazón. Y muchas veces las tradiciones que traemos detrás nos impiden ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema. Y muchas veces nuestra tradición sobrepasa la Escritura y tiene más base y más fundamento que la misma palabra de Dios. Te pido que el día de hoy tú abras tu corazón para entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Por muchas tradiciones como estas, la iglesia por mucho tiempo ha estado basada en tradiciones y no en lo que la palabra de Dios dice. La reforma que Martín Lutero trae a la iglesia es una de las frases que utilizaba, o la frase que utilizaba para esta nueva reforma era solo Escritura, y me encanta. Porque realmente aquí en Semilla de Mostaza lo que queremos que rija y nuestro máxima autoridad es la palabra de Dios. Y por lo tanto queremos que la palabra de Dios hable en nuestros corazones acerca de esto. Y muchas veces las tradiciones hacia un extremo o hacia otro extremo. Las tradiciones que nos dicen es que las manifestaciones del Espíritu Santo deben de ser así, 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 porque yo las viví así, así, así. Pero realmente quizás, y déjame traer traer esta pregunta en cuestión, ¿habrá sido solamente tradición o habrá sido lo que la palabra de Dios dice? Y por el otro lado también este miedo a adentrarnos a algo que realmente no conocemos. Un extremo es ir hacia lo sobrenatural, pero el otro extremo es ir hacia solamente no permitir absolutamente nada, una rigidez. Y yo te invito que podamos tener este equilibrio y buscar en la palabra de Dios qué es lo que se dice acerca del Espíritu Santo. Déjame hacer un recuento que ya lo hice hace un par de semanas acerca de qué es lo que estaban viviendo los discípulos y cómo Jesús introduce este tema acerca del Espíritu Santo. En Juan capítulo 13, después de que el Señor lava los pies de los discípulos, después de haber puesto este ejemplo de servidumbre, Jesús, sabiendo a dónde iba, sabiendo que todas las cosas le pertenecían a Él, se quitó el manto, tomó una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Después les dice acerca de este mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero en el capítulo 13, verso 36, le dijo así Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y esto es algo fuerte para los discípulos. Imagínate que los discípulos tenían una relación tan estrecha con Jesús, que comían con Él, andaban con Él, tenían una relación, sabían y conocían el olor de Jesús.
eran amigos, ¿no? Y por lo tanto había intimidad entre ellos, se conocían íntimamente, sabían cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus disgustos, sus rostros, el rostro de preocupación. Sabía Jesús cuál era el rostro de preocupación de los discípulos, sabía cuál era el rostro de la alegría, la muestra de alegría que podían traer los discípulos. Me imagino a Jesús cuando a Juan y a Jacobo les pone este apodo de los hijos del trueno. Y me imagino el rostro de ellos diciendo, hijos del trueno, ¿qué habrá querido decir acerca de los hijos del trueno? ¿Por qué nos pone hijos del trueno? Y demás. Yo me imagino toda esta relación estrecha de amistad entre los discípulos y Jesús. Y de repente Jesús les dice, me voy a ser entregado, voy a morir y resucitaré. Y Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y empieza un momento de angustia en los discípulos. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde vas? Le dice Simón Pedro, le dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Y dice en el capítulo 12, verso 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que está diciendo Jesús es, me voy. A donde yo voy no me puedes seguir y me voy. Y voy a prepararte un lugar. Ahora, más adelante en este discurso que tiene Jesús con sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 4 al 7, dice unas palabras Jesús que a mí me sorprendieron y creo que a los discípulos les sorprendieron mucho más. Capítulo 16, verso 4, dice Jesús estas palabras: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo, ¿qué dice? Estaba con vosotros. Verso 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hay una tristeza en los discípulos al saber que Jesús se va. Pero mira el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y esto a mí me sorprendió, y yo creo que a los discípulos igual. ¿Cómo que nos conviene que tú te vayas? Pero si tú eres nuestro Señor y eres nuestro Dios, Señor mío, Dios mío. Pedro, al ver el poder de Jesús que tenía en el mar, cayó a sus pies y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador, eres mi Señor. Y Él les dice, les conviene que yo me vaya, en el versículo 7. Dice, porque si no me fuera, el Consolador, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Les conviene que yo me vaya. La palabra Consolador es utilizada 5 veces en el Nuevo Testamento y vamos a ver acerca de esto en Juan capítulo 14, verso 16. Juan 14, 16. Lo primero que quiero que veas es que Jesús les dice, me voy y no me puedes seguir. A donde voy yo no me puedes seguir. Y lo que quiero que entiendas también es que Él ha ido a preparar un lugar. Pero también quiero que entiendas que Jesús le dice a sus discípulos, te conviene que me vaya, porque si me voy, yo les enviaré el Consolador. Juan capítulo 14, verso 16, dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estos versículos son muy interesantes porque nos muestran quién es el Espíritu Santo y nos muestra algunas características del Espíritu Santo y nos muestra una situación de tiempo, de verbos, de mora con vosotros, estará en vosotros, presente, futuro, estaré con ustedes, me voy. Y yo quiero que entendamos acerca de esto. Lo que dice en este versículo es, yo voy a rogar al Padre y os dará ¿qué cosa? Es una pregunta la que estoy haciendo equivocada, porque el Espíritu Santo no es una cosa, sino de quién está hablando, qué es lo que les dará, a quién les dará. Y dice aquí la respuesta es otro, ¿qué?
consolador. Otro consolador. La palabra otro es la palabra en el original griego, la palabra alos, con doble L, alos, que significa o que indica una distinción numeral de objetos de un carácter similar. Hay otra palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, que se utiliza para otro. En nuestro lenguaje solamente hay una palabra para decir otro, pero hay diferentes formas de describir una cosa que le llames otra cosa. A lo mejor lo estoy confundiendo, ¿verdad? Ok, son dos palabras en el griego que se utilizan para otro. Una es alos, que es utilizada aquí, y que hace una referencia a una distinción numeral de un objeto similar, ¿no? Y hay otra palabra en el griego que se llama heteros, que indica una distinción numeral o distinción genérica que habla de diferencia en carácter. Si yo tuviera aquí una imagen, algo bastante rápido y simple, es como si tuviera puros cuadros azules aquí enfrente de ti y yo te dijera, este es otro cuadro, ¿no? Y de repente pusiera otra fila en la parte de arriba y pusiera cuadros, pero de diferentes colores, uno azul, uno amarillo, uno rojo y uno verde. Y te diría, este es otro cuadro. Son diferentes otros, porque uno habla de un cuadro de diferente color y otro habla de un cuadro del mismo color. ¿Me estoy dando a entender? La palabra otro en el griego se utiliza de esta manera. Otro acerca de numeral con la misma distinción, igual y similar en carácter. Y la otra palabra otro habla de distinto en carácter. En el diccionario Vine dice así: a través de numerosos pasajes se puede distinguir esta diferencia. Hay numerosos pasajes en el Nuevo Testamento donde se puede distinguir esta diferencia de las dos palabras, alos y heteros. Alos habla de otro de la misma clase, mientras heteros habla de diferencia cualitativa, otro de una clase diferente. Cuando está utilizando esta palabra aquí, otro, es otro similar a. Y dice otro consolador. La palabra consolador es utilizada aquí y en pocos versículos aquí en Juan. En Juan 14, 16, que es este mismo en donde estamos. En Juan 15, 26, si te fijas, Juan 15, 26 en tu Biblia, dice, pero cuando venga Él, ¿qué dice? Consolador. Juan 16, verso 7, otra vez utiliza este versículo y dice ahí, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Te das cuenta? 3 veces utilizada la palabra Consolador en estos 3 versículos. La otra ocasión en que se utiliza esta palabra es en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Espero que hayas estado practicando tu esgrima bíblico y que vayas de aquí a allá. En lo que me puedas acompañar en tu Biblia, acompáñame. Y vamos a tener los versículos aquí en la pantalla también. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado. Esa es la misma palabra, consolador. Las primeras 3 ocasiones en los versículos en Juan habla del Espíritu Santo, pero en esta ocasión, en el capítulo 2 de Primera de Juan 1, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. La palabra consolador habla de uno que está a nuestro lado, llamado al lado de uno o en ayuda de uno. Por eso se utiliza la palabra consolador. Es interesante porque en el español esta palabra consolador suena extraña, pero habla de o el término más específico acerca de esto es un abogado, una persona que está a tu lado y te ayuda y te defiende, un consolador. Jesús fue esto para ellos. ¿Te imaginas a Jesús caminando con los discípulos? Él fue este abogado frente a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Este fue el que estaba a su lado en todo momento y en ayuda de ellos. ¿Faltaba algo? Ve caminando hacia allá y vas a encontrar un burrito. Y llégale ahí y dile, el Señor va a utilizarlo y luego te lo va a devolver. ¿Te fijas? Necesitaban una ayuda y Jesús ahí estaba para ayudarles.
En la barca estaban y la tormenta comenzó y los discípulos ven a Jesús dormido y llegan con él y le dicen: Señor, despierta, ¿qué no ves que perecemos? Y Jesús se levanta y ¿qué hace? Les ayuda, les consuela, es abogado. Así es que dos veces se utiliza con dos connotaciones distintas. Una acerca del Espíritu Santo y otra acerca de Jesús. Ahí en 1 de Pedro capítulo 2 verso 1, el abogado. Él os dará, dice, otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Qué dice ahí? Para siempre. Juan capítulo 14 verso 16. Claro, digo, ¿para qué dice? Pues no te digo en qué versículo estoy, pues está difícil que sepas. Os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Esto me encanta. Estará con ustedes para siempre. Jesús les acaba de decir: yo me voy, voy a prepararles un lugar, les conviene que yo me vaya, pero habrá otro consolador, otro del mismo tipo, otro como yo, con la misma naturaleza que yo, que viene para estar con ustedes para siempre. Y dice el versículo 17, para que nos quede bien claro de quién está hablando: el Espíritu, que dice, de verdad. Y interesante lo que continúa diciendo: al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, a diferencia de ustedes, porque dice: pero vosotros ¿qué dice? Conocéis. Me encanta esto, le conoces. Y este verbo está en presente activo, le conoces. ¿Y a quién conocían los discípulos? A Jesús. Pero luego dice aquí: porque mora con vosotros, o sea, está con ustedes. ¿Quién estaba con ustedes? Con ellos, Jesús. Y luego dice: y estará en vosotros. Y esto está en tiempo futuro. Una traducción de este versículo dice así: que os envíe a alguien que podrá ayudarlos y que nunca les abandonará. Y más adelante dice: porque Él está ahora con vosotros y un día estará en vosotros. Me encanta esto. Claro, tenían una relación con Jesús, pero Jesús no estaba en ellos. Y ahora les está diciendo: este otro consolador está con ustedes, haciendo referencia a Jesús mismo, y luego diciendo: estará en tiempo futuro en ustedes. Me encanta esto, porque 1 de Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Te das cuenta? Tú eres el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y está hablando de esto: estará en vosotros, estará dentro de ti. Es muy interesante, porque primero les dice: me voy y se los envío. Luego les dice: está con vosotros, haciendo referencia a Jesús. Luego les dice: estará en vosotros el Espíritu Santo. Y por último, el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Interesante, todos estos versículos y todos estos tiempos de los verbos es muy interesante. Jesús dice, él mismo dice: vendré a vosotros. ¿Hay un error en todo esto? O sea, ¿cómo puede Él irse y luego enviarlo y luego decir: vendré a ustedes? ¿Por qué? Porque Jesús y el Espíritu Santo son el mismo. Dios es un Dios trino. Hay una trinidad en Dios: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Algunos dicen: es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Yo hace algún tiempo atrás hice un estudio acerca de las características divinas de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres tienen estas mismas características. En Génesis dice: haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hablando en plural. Por tanto, entiendo que Dios es un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, por siglos la iglesia ha estado discutiendo acerca de cómo es esto, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la verdad, no me quiero meter en esa discusión, pero sí quiero aceptar y entender
que si la Biblia me dice que Dios es un Dios trino y que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo voy a creer y lo voy a aceptar como tal. ¿Por qué? Porque es un misterio que Dios, creo, nos lo revelará cuando estemos en su presencia, o no sé, quizás nunca tendremos tiempo para preguntarle, porque vamos a estar totalmente agradecidos por la eternidad y estando en su presencia, pero creo que Dios va a revelarnos ese misterio cuando estemos delante de Él. El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora déjame darte otro versículo más para ver algo muy interesante. Aquí lo que está diciendo Jesús en todo esto de me voy, les envío, vendré, está diciendo que Él mismo es el Espíritu Santo. Ahora, hay algo, Jesús habló de que el Padre y Él eran uno mismo. Sí, en Juan capítulo 14, verso 10 y 11 dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pregunta Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, ¿qué dice? En el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Así es que no es algo extraño pensar que Jesús y el Espíritu Santo son uno mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y de repente es difícil entender esto, porque cuando hablamos de Dios el Padre, podemos relacionarlo en nuestra mente y podemos entenderlo más fácilmente, porque todos hemos tenido un padre o somos nosotros un papá. Y entonces nuestra relación como padre con Dios es muy fácil de entender, porque tenemos un ejemplo físico de un padre. También entender acerca de Dios el Hijo es fácil, porque entendemos a Jesús, cómo caminaba con sus discípulos y cada cosa que hacía. Y aún también tenemos un ejemplo físico acerca de esto cuando nosotros tenemos un hijo o porque nosotros somos hijos de alguien. Pero cuando viene acerca del Espíritu Santo, creo que esto es difícil de entender, porque no tenemos una forma clara o un ejemplo claro, así como tenemos un ejemplo de padre y un ejemplo de hijo acerca del Espíritu Santo. En Estados Unidos, en las versiones americanas, en inglés de la Biblia, se utiliza una palabra refiriéndose al Espíritu Santo muy interesante. Le dicen Holy Ghost, y ghost en inglés, ¿sabes qué significa, no? Fantasma. Significa fantasma, es algo interesante. Cuando hacen referencia al Espíritu Santo, hacen referencia a Holy Ghost. Y eso es algo que a lo mejor es más fácil de entender. Quizás, no sé, porque un fantasma como que es más fácil de entender, es el fantasma de Jesús, ¿no? Y entonces ya te da una idea un poco más clara. Pero aún así es difícil de entender esta relación que podemos tener con Dios a través de su Espíritu Santo. Lo que hoy queremos entender y pretendemos explicar a través de la palabra es cómo el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza, no es una esencia, no es un poder, es una persona. Así como Jesús es una persona, el Espíritu Santo también es una persona, sin cuerpo, pero tiene atributos de persona. Por lo tanto, como es una persona, puedes tener una relación con esa persona. Puedes ser guiado por Él, puedes ser ayudado por Él, puedes ser fortalecido por Él, puedes ser enseñado por Él, porque es una persona. Pero cuando piensas que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder, tienes otra perspectiva totalmente distinta de lo que el Espíritu Santo es. Porque tú no puedes relacionarte con una fuerza o con un poder. Por ejemplo, una fuerza es la electricidad. Tú no puedes tener una relación con la electricidad. ¿Alguien ha platicado con la electricidad? ¿La electricidad te ha enseñado algo? Sí, que si la toco me da un toque, ¿no? Es impresionante, o sea, es horrible, ¿no? Pero es lo único que te puede enseñar. No te puede enseñar y explicar cosas profundas de parte de Dios. Una energía y una fuerza, tú no puedes tener una relación diaria con Él, no puedes tener un diálogo con Él, pero con una persona sí lo puedes tener, ¿no? Por mucho tiempo la iglesia
ha tenido este concepto del Espíritu Santo como un poder o como una fuerza que se puede traer de aquí para allá, que se puede aventar, que se puede canalizar. Es increíble, porque si tú piensas que el Espíritu Santo es una fuerza, entonces vas a pretender canalizarla hacia un cierto lugar. Pero si piensas que el Espíritu Santo es una persona, es muy distinto. Porque si piensas que el Espíritu Santo es una persona, es mejor someterte a Él y ser guiado por Él y no tú guiarlo. Es interesante. Durante mucho tiempo las iglesias han mostrado esto y una enseñanza así acerca de esto. Y toman al Espíritu Santo como una fuerza que puedo empujarla y aventártela y aventarte al Espíritu Santo. Y eso es algo muy común en muchas iglesias. En muchas iglesias aún pastores se quitan el saco y avientan con su saco el Espíritu Santo y ahí lo están aventando para allá y para acá. Ahora es interesante. ¿Por qué? Porque tú no pensarías o no se te estaría ridículo, déjame ponerlo con esta palabra, no sé si sea una palabra adecuada para hacerlo, pero si avientas así el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una persona así como el Padre y el Hijo, ¿no sería ridículo aventar al Padre? Ahí te va el Padre o ahí te va Jesús. Es ilógico, ¿no te parece? Es algo que pareciera ridículo. El Espíritu Santo no es un poder. Porque si piensas que es un poder, lo vas a tratar de canalizar y aventárselo a alguien, o empujar a alguien, o con nuestras manos hacer esto y ya, recibe el Espíritu Santo, ¡pum!, y te caes, ¿no? Es algo muy interesante. O sea, en la televisión cristiana, sigo con lo mismo, pero en la televisión cristiana de repente sucede esto, y ves la televisión y ves a hombres que yo no entiendo por qué pagan ese tiempo para estar ahí. Y no enseñan la palabra, pero nada más están empujando a la gente y tirando a la gente. Y yo no entiendo para qué lo están mostrando. Yo no sé si para mostrar que ellos tienen demasiado poder del Espíritu Santo, pero ¿será que lo importante es cuánto poder del Espíritu Santo tengo? ¿O será que lo importante es qué tan sometido estoy al Espíritu Santo? Son dos cuestiones totalmente distintas. Si piensas que el Espíritu Santo es una fuerza, la vas a tratar de canalizar. Pero si piensas que es una persona o entiendes que es una persona, te sometes a Él para ser guiado por Él y para ser usado por Él. Cosas muy distintas. Hay que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por mucho tiempo el Espíritu Santo se ha aventado a la gente como si fuera un frisbee, ¿no? ¡Fum! Ahí te va el Espíritu Santo, como si fuera un frisbee. Pero realmente no es eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, para poder darnos cuenta que es una persona tiene que tener ciertas características para poder ser llamada una persona. O sea, un ser humano es distinto a un animal o a una planta. Los tres son seres vivos, pero tienen características diferentes. Una planta no tiene inteligencia. No te va a enseñar absolutamente nada, más que pues es bonita y listo, pero no te va a traer algo de sabiduría. Una planta no puede tener voluntad propia. Yo nunca he visto una planta que empieza a caminar, ¿no? Y que suelta sus raíces y empieza a andar, ¿no? Solamente en las películas de ficción y demás, los tomates asesinos y esas cosas, pero en la vida real no es así, ¿no? Y una planta tampoco puede tener emociones. ¿Has visto una planta llorar, no? O que de repente una planta pueda expresarte su amor. No es posible. Un ser humano tiene estas características. Un ser humano tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones. Una persona tiene estas características. ¿Sabías que el Espíritu Santo tiene estas mismas características? Acompáñame a varios versículos para identificar cómo el Espíritu Santo tiene características como estas. La primera, inteligencia. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11 dice acerca del Espíritu Santo esto. Dice, pero Dios nos las reveló. ¿Qué cosas? El versículo anterior nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Estas cosas, dice, Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo, ¿qué cosa? Lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, ¿qué cosa? Conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu
de Dios. Este versículo me muestra que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Me dice que Él me ha revelado cosas, por lo tanto es inteligente. Él escudriña aún lo profundo de Dios, por lo tanto es inteligente. Conoce, dice, las cosas de Dios. El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, es inteligente. Y mira el versículo 13 de ese mismo capítulo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que, ¿qué cosa? Enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo enseña. Y esto es una característica de que el Espíritu Santo es una persona porque tiene inteligencia. La siguiente característica es voluntad. En Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Vamos a ver este capítulo más adelante cuando veamos acerca de los dones del Espíritu Santo y los energemas del Espíritu Santo y demás. Lo vamos a explicar con calma cuando lleguemos ahí. Pero mira cómo este versículo me muestra que el Espíritu Santo tiene voluntad. Capítulo 12, verso 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿qué? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad y esta es una muestra de que es una persona. En Hechos vemos al Espíritu Santo obrando de muchas maneras en la iglesia primitiva y vamos a estar haciendo referencia a esto varias veces. En Hechos capítulo 15 versículo 28, Hechos capítulo 15 verso 28, dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dice ahí? Que al Espíritu Santo le ha parecido bien, al igual que a quienes. ¿Qué dice? A nosotros. Algo muy interesante. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien. Esto me muestra una vez más que el Espíritu Santo tiene voluntad. En el capítulo siguiente, ahí en tu Biblia, Hechos 16, versículo 7, o desde el versículo 6, mira cómo está obrando el Espíritu Santo aquí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prohíbe, por lo tanto tiene voluntad. Y si sigues leyendo, dice, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿quién? El Espíritu no se lo permitió. Por lo tanto me muestra que el Espíritu Santo tiene voluntad. Ninguna de estas características las tiene una energía o un poder. Un poder no es inteligente. Una energía no tiene voluntad propia. No es así. Una energía no te prohíbe o te permite. Una energía no te dirige. Y mira lo que, por último, estos versículos acerca de emociones. En Hechos, capítulo 9, verso 31, si le das vuelta hacia atrás en Hechos 9:31, dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, o sea, crecían, ¿qué dice? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta palabra fortalecidas en varias versiones ha traducido así. En la Sagradas Escrituras es traducido como con consuelo del Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios para todo dice animadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anima, consuela y fortalece. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y eso me muestra que tiene emociones. Una emoción es animar a una persona. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en las iglesias. Fortalece, consuela y anima. En Romanos capítulo 15, verso 30, algo muy interesante nos muestra este versículo también acerca del Espíritu Santo teniendo emoción. Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿quién? El Espíritu tiene amor, tiene una
emoción. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar es entristecer. ¿El Espíritu Santo se entristece? Sí. En la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo puede ser contristado o entristecido alrededor de algunas actitudes que los cristianos tienen. En el capítulo 4, desde el verso 25, lo puedes leer. Nos dice que el Espíritu Santo puede ser entristecido, por lo tanto tiene emoción. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Haciendo un resumen acerca de estas 7 cosas que vimos aquí. Una fuerza no es inteligente. Una energía no nos enseña. Una energía no nos prohíbe o nos permite cosas. Tampoco una esencia, un poder, una energía no nos anima o nos ama. ¿Alguien ha sentido amor de parte de la electricidad? Nunca. ¿Pero has sentido el amor del Espíritu? Sí. El Espíritu Santo es una persona. Ninguna de estas cosas las puede tener un poder o una esencia. Lo único que las puede tener es una persona. Ahora, al Espíritu Santo se le trata como persona en la Biblia y actúa como una persona en la Biblia. Te voy a leer varios versículos y me voy a ir un poquito más rápido. Si quieres, velos en la pantalla para no tomar mucho tiempo. Hay aquí algunos versículos donde el Espíritu Santo se le trata como una persona. En Hechos, capítulo 5, versículo 3, aquellos que anoten los versículos y los revisan en casa. Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí se le está tratando al Espíritu Santo como una persona. A una persona se le miente, a una energía se le miente, no. Pero a una persona sí se le miente. Se le está tratando como una persona, hablando de mentirle. En Hechos capítulo 7, versículo 51, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede resistir, y eso también es tratarle como persona. Y en Marcos capítulo 3, verso 28, nos habla acerca de blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar mal del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Al Espíritu Santo se le trata como persona en la Biblia. Además, el Espíritu Santo actúa como persona en la Biblia. En Hechos, capítulo 13, versículo 2 dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Dijo. Está actuando como persona. Habló el Espíritu Santo. En Primera de Timoteo es lo mismo. En Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Decir. Está actuando como una persona. También el Espíritu Santo intercede por nosotros. En Romanos capítulo 8, verso 26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo actúa como persona al interceder. Ya vimos acerca del Espíritu Santo enseñándonos. Eso es actuar como persona, enseñándonos. También el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Actúa como persona teniendo comunión con nosotros. Este versículo es interesante porque presenta a las 3 personas de la Trinidad: la gracia del Señor Jesucristo, Dios Hijo; el amor de Dios, Dios Padre; y la comunión del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Actúa como persona teniendo comunión con nosotros. En esta parte que vimos en Hechos 6, 16 y 17, prohibiendo y permitiendo,
el Dios Espíritu Santo está actuando como persona al guiar, al permitir y prohibir. El Espíritu Santo es una persona. Cuando entiendo esto, es ridículo pensar que el Espíritu Santo se puede enviar y aventar a la gente como si fuera un frisbee. Pero cuando entiendo que ha decidido morar en mí, se me va la luz. Y digo, wow, no puede ser. O sea, Dios pudiendo habitar y morar en cualquier lugar del universo, ha decidido morar en mí. ¿Sabes qué? Wow, de todos los lugares que pudo haber decidió habitar en ti. ¡Qué increíble! Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo también tiene atributos divinos, por lo tanto es Dios mismo. Te voy a decir otros 4 versículos más, si quieres anota nada más las citas y ve lo que dice acerca de lo divino del Espíritu. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿te das cuenta? Solamente Dios es eterno, el Espíritu es eterno. Por tanto, esta es una muestra de la deidad del Espíritu Santo. Solamente Dios puede ser omnipresente, o sea, estar en todo lugar en un mismo tiempo. El Espíritu Santo así es. Salmo 139, versículo 7 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. También el Espíritu Santo es omnisciente. Primera de Corintios 2:10, lo acabamos de ver. Él conoce las cosas de Dios, aún lo profundo de Dios, por lo tanto es omnisciente, todo lo sabe. Y también el Espíritu Santo es omnipotente, todo lo puede. En Lucas capítulo 1, versículo 35 es una muestra de esto. Dice el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es lo que vendrá sobre ella? El Espíritu Santo. Y dice ahí: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si te saltas al versículo 37, dice: porque nada hay imposible para Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es omnipotente. Lo único que quiero que nos llevemos a casa el día de hoy es entender que el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. ¿Y sabes qué? Dios quiere guiar tu vida y lo puede hacer a través del Espíritu Santo. ¿Te vas a dejar guiar? Porque no se trata de cuánto poder tengo yo del Espíritu Santo, sino qué tan sometido estoy al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, por lo tanto puedes dialogar con Él, platicar con Él, estar con Él, tener comunión con Él. Una energía, no puedes tener una relación con una energía. No conozco a nadie que platique con la electricidad. Y si lo haces, cuidado, tienes que ir a ver un doctor. Nadie lo hace, pero sí platicando con una persona. Y el Espíritu Santo es una persona. Hoy la iglesia necesita ser llenada del Espíritu. Y yo entiendo esto en Semilla de Mostaza. Necesitamos, chicos, chicas, al Espíritu Santo. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero no para agarrar el Espíritu Santo de aquí para allá, sino para someternos al Espíritu Santo. La iglesia de hoy necesita ser llenada del Espíritu Santo, pero necesita también rendirse ante Él. Una frase de Chuck Smith que me sorprendió, dice: el vapor en el motor no es solo para que suene el silbato, sino para mover el tren. Es increíble. O sea, ¿hay un poder del Espíritu Santo? Sí, definitivamente. Pero no es para estar gritando y estar ladrando o estar haciendo cosas que solamente sean como un silbato sonando, sino es para poder mover el tren. Y Dios quiere guiarte a través del Espíritu Santo. No solamente que grites o que bailes o que sientas gozo, que
Dios lo hace y Dios lo trae a tu corazón y Dios lo trae a tu vida, eso definitivamente. Pero no solamente está el Espíritu Santo para hacer eso, sino para poder guiarte y mover tu vida. Termino también con una frase de Chuck Smith que está en el libro de Agua Viva. Dice así: Dios, en la persona del Espíritu Santo, ha sido enviado por el Hijo para morar en ustedes y para que tengan la capacidad de ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Tal es el regalo maravilloso que Dios libremente ha puesto sobre ustedes y también sobre mí. Nunca recibiremos otro regalo mejor. Otros regalos podrán conmovernos, deleitarnos e inclusive impresionarnos, pero ningún otro regalo podrá sobrepasar este regalo, pues el regalo es Dios mismo. ¿No se te hace algo increíble? Dios mora en ti. Lo más importante que tenemos que entender el día de hoy es que Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona, no es una energía. Y si te sometes a Él, Dios va a estar transformando tu vida. En las próximas semanas vamos a estar viendo qué es lo que hace el Espíritu Santo. Lo único que vimos el día de hoy es la persona del Espíritu Santo y la deidad del Espíritu Santo. Y a través de varios versículos entender que el Espíritu Santo se le trata como persona, actúa como una persona, es una persona. Y a través de otros pasajes también vimos que el Espíritu Santo es Dios mismo, pues tiene atributos de divinidad de Dios. Lo único que tienes que hacer es someterte a Él. Dejar de pensar que necesito recibir el poder del Espíritu Santo para poder ir a la fiesta que tengo enfrente de mis familiares que no son cristianos. No se trata de eso. Más bien se trata de poder rendir mi vida al Espíritu Santo y entonces ser guiado por Él. Él quiere transformarte y llevarte a tener la imagen de Cristo en tu vida. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Y gracias por hacernos entender esto. Señor, yo sé que quizás es un concepto bastante sencillo, pero muchos de nosotros no lo entendíamos así. Yo te ruego que el día de hoy, Señor, al entender que eres una persona con atributos de persona y atributos de deidad, nosotros podamos someternos a ti completamente y no estemos utilizándote, Señor, sino más bien poder ser utilizados por ti y guiados por ti. Que no estemos llevándote de un lado a otro, sino que tú nos estés llevando a nosotros de un lado a otro, Señor, a través de tu poder y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por entender esto, Señor, porque nos has dado entendimiento para saber a través de tu palabra esto, que eres una persona y eres Dios mismo. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Y gracias, Señor.